consideremos la función f de x igual a valor absoluto de x menos 1. Nos piden que estudiemos la continuidad y derivabilidad de esta función. Y observemos que esta función viene dada un polinomio de grado 1, pero afectado por un valor absoluto. Entonces, la forma de estudiar la continuidad y derivabilidad de una función que viene dada por un valor absoluto es, claro, el valor absoluto depende de lo de dentro, si es positivo o negativo, para que sea el resultado tal cual el de dentro, o bien sea cambiar el signo de lo de dentro. Entonces, esta función hay que expresarla como una función partida. Siempre para estudiar la continuidad y derivabilidad de un valor absoluto hay que expresarla como una función partida. Entonces, para ello lo que se hace es coges lo de dentro del valor absoluto y del signo de lo de dentro del valor absoluto va a depender que el valor absoluto sea lo que aparece dentro. O sea, fíjate, valor absoluto de 5, como 5 es positivo, el resultado es 5, pero en el caso de que lo de dentro sea negativo, el valor absoluto es quitarle el signo. O sea, es lo de dentro cambiándole el signo. Valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de menos 3 es a ese menos 3 cambiarle el signo. 3. Por tanto, ¿cuánto vale el valor absoluto de x menos 1? Pues depende de si x menos 1 es positivo, en cuyo caso el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1, o si es negativo, en cuyo caso el valor absoluto de x menos 1 sería x menos 1 cambiado de signo. Vale, pues vamos a estudiar el signo de x menos 1. Para estudiar el signo de x menos 1, igualamos x menos 1 a 0. Esto es una ecuación muy sencilla y te queda que x es igual a 1. Entonces, representas el 1 en una recta. Y tienes que estudiar el signo de lo de dentro del valor absoluto, de x menos 1. Observa que al representar el 1 en la recta se te queda dividida en dos trozos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Por la izquierda para los valores menores que 1, por la derecha para los valores mayores que 1. Y esto, x menos 1, es una función continua. Y entonces una función continua quiere decir que no da saltos. Y entonces lo que se tiene es que como se anula el x menos 1 en 1, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, como no hay más valores donde se anula, el signo va a ser en todo el trozo el mismo. O sea, aquí en este trozo vamos a tener un signo y en esta parte, en la derecha, vamos a tener otro signo, el mismo para todos, de x menos 1, por cuestiones de continuidad, de x menos 1, al ser un polinomio. Ojo, continuidad de lo de dentro, no del valor absoluto, que es lo que queremos estudiar. Entonces, cogemos un valor más pequeño que el 1 por la izquierda, pues cogemos, por ejemplo, 0. Y otro más grande, pues cogemos, por ejemplo, el 2. Y hay que sustituir en x menos 1. Como el signo es el mismo en todo el intervalo, con saber el signo en un número nos sobra. Entonces, en x menos 1 sustituimos la x por 0 y obtenemos 0 menos 1, que es igual a menos 1. Luego, en la parte izquierda el signo es negativo. Y en la parte derecha hemos cogido el 2, sustituimos la x por 2, 2 menos 1, que es igual a 1. Nos da positivo. Por tanto, nuestra función f de x depende de si estamos cogiendo por la parte izquierda de 1 o por la parte derecha. En el caso de estar en la parte izquierda de 1, o sea, si x es menor que 1, como el resultado es negativo, el valor absoluto de x menos 1 es cambiar el signo de x menos 1. Sería menos x menos 1. Porque x menos 1 es negativo, entonces el valor absoluto es cambiarle el signo. Menos x menos 1. Y en la parte derecha, como x menos 1 es positivo, el valor absoluto es el mismo x menos 1, se deja igual, porque ya me ha dado positivo. El valor absoluto de un número positivo se deja igual. Si x es mayor que 1. Y ahora hay que poner un igual, en x igual a 1. Pero en x igual a 1, ¿qué pasa? En x igual a 1, x menos 1 vale 0. Y el valor absoluto de 0 es 0.
Entonces, igual te tiene que sea 0 que menos 0, porque en ambos casos se da 0. O sea que el igual lo puedes poner o arriba o abajo, donde te apetezca. Entonces, lo vamos a poner, por ejemplo, abajo, pero tiene igual, ¿eh? Lo podrías poner perfectamente arriba, sin problema. Luego, esta sería tu función, f de x igual al valor absoluto de x menos 1, expresada como una función partida. Y ahora esto menos x menos 1, pues vamos a escribirlo ya bien. Esto sería menos x menos 1, pues el menos delante cambia el signo de todo, menos x y era más 1. Aquí vamos a poner menos x más 1. Pues ya tenemos expresada la función en la forma adecuada para poder estudiar la continuidad y derivabilidad. Y esto lo haremos siempre cuando tenemos que estudiar la continuidad o derivabilidad de una función que sea un valor absoluto. Bueno, pues vamos a borrar esto de la parte derecha. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo de la situación ahora. Sería, tenemos el 1. En la parte derecha la función vale menos x más 1. Y en la parte izquierda vale x menos 1. Y en 1 pues hemos cogido que la función valga lo de la parte derecha. Ponemos una flechita ahí, pero ya sabemos que podríamos haber cogido perfectamente también lo que vale en la parte izquierda. Perfecto. Entonces hay que estudiar la continuidad y derivabilidad de esta función. Y atención a lo que voy a decir ahora, que no voy a escribir nada, pero eso no significa que sea muy importante. El único problema que va a haber para el estudio de continuidad y derivabilidad va a ser en el 1. Porque en el 1 la función está partida. O sea, por la parte izquierda vale una cosa, por la parte derecha vale otra. ¿Y esto por qué? Pues la razón es la siguiente. Imaginemos que cogemos un valor más pequeño que 1. La continuidad y derivabilidad son cuestiones locales. Significa que yo estudio para la continuidad y derivabilidad lo que ocurre muy cerca de un valor donde quiero hacer ese estudio. Muy cerca significa todo lo próximo posible, tanto por la izquierda como por la derecha. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en este punto que he dibujado yo aquí, más pequeño que 1? Pues que yo siempre encuentro un entorno es un alrededor donde la función, un alrededor por la izquierda y por la derecha, por ejemplo este, siempre coge el entorno de forma que no llegues al punto donde se parte la función, o sea, que no cambie de expresión. ¿Y qué ocurre en ese entorno? Pues que la función en todo este entorno, yo me puedo olvidar para el estudio de la continuidad en este valor de lo que ocurre fuera de ese entorno. Y si yo miro solo en ese entorno, ¿cuánto vale la función? La función vale menos x más 1. ¿Qué es esa función? Un polinomio. Luego, en este valor existe un entorno, un alrededor por la izquierda y por la derecha, donde la función siempre es menos x más 1. Al ser un polinomio, se tiene que la función es continua y derivable. ¿Qué ocurre con un punto por la derecha? Vamos a coger este, muy pegadito. Pues lo mismo, que aquí al estar más pegado que el punto de la izquierda, el entorno voy a tener que ser un poco más, hacerlo más pequeñito para que no me llegue al 1. Pero ahora es como si hicieras un zoom en ese entorno y en ese entorno ocurre que la función solo tiene una expresión, x menos 1. O sea que la función es continua y derivable al ser un polinomio. Y esto ocurre para todo valor distinto de 1. Para todo valor distinto de 1 siempre existe un entorno de ese valor donde la función es continua y derivable al ser un polinomio. Y claro, mientras más próximo que estés al 1, más pequeñito vas a tener ese entorno. Pero siempre que cojas un entorno de forma que su radio por la proximidad al 1 sea más pequeño que la distancia, pues no vas a tener problemas. Y la función va a ser continua y derivable. Entonces, para todo a distinto de 1, f es continua y derivable en ese valor. Claro, el problema viene cuando a es igual a 1 en 1, x igual a 1. Vamos a poner aquí en lugar de a, vamos a poner x.
¿Qué ocurre con x igual a 1? Pues que este truco no te sirve. Tú tienes el 1 aquí, la función para allá, x menos 1, menos x más 1, y claro, cualquier entorno que cojas del 1, como va a tener parte por la izquierda y por la derecha, pues la función cambia. Entonces no te sirve decir que existe un entorno donde sea un polinomio porque nunca existe ese entorno. La función cambia estos polinomios, pero dos polinomios no es un polinomio. Tiene que ser en todo el mismo valor, el mismo polinomio. Por tanto, para el estudio de la continuidad y derivabilidad en x igual a 1, pues hay que hacer límites laterales. Límites laterales significa límite por la izquierda y límite por la derecha. Y esto se hace porque la función depende de si te aproximas por la izquierda o por la derecha, tiene diferente expresión. Entonces vamos en primer lugar con la continuidad. La continuidad, para que f sea continua, se tiene que cumplir que exista el límite y ese límite coincida con el valor de la función. Como en este caso, por la izquierda o por la derecha la expresión es diferente, tendremos que estudiar los límites laterales, porque depende de si te aproximas por un lado o por el otro, que la función tenga una expresión u otra. Entonces hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y para que exista el límite tienen que existir estos dos valores, siempre que te puedas aproximar, en este caso te puedes aproximar con puntos del dominio, y que esos dos valores coincidan. Claro, si te aproximas por la izquierda, sería así, por la parte izquierda, luego la expresión de la función es menos x más 1. Aquí ya ignoramos entonces, si quieres, este menos, porque esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1, de la expresión que toma, que es menos x más 1. Y claro, como esto es una función que es continua, el límite es sustituir. 0. Y el límite por la derecha, la expresión sería x menos 1. De x menos 1. Sustituyes, porque es el límite x menos 1, que es una función continua, 1 menos 1, 0. Como coinciden, existe el límite cuando x tiende a 1. Y como coinciden, pues ese valor es 0. Y ahora si calculas f de 1, pues sabemos desde el principio que f de 1 sustituiríamos aquí en este caso, ya sabemos que se puede sustituir en cualquiera de ellos, 1 menos 1 que es 0. Luego de aquí se obtiene, al coincidir la imagen con el valor del límite, que f es continua, en x igual a 1. Perfecto. Y ahora, ya tenemos que es continua, tenemos que ver que es derivable. Pero, para que sea derivable, una primera condición es que f sea continua. Por lo tanto, un primer paso, 1, sí que se da para que f sea derivable. En el caso de que no hubiera sido continua, automáticamente diríamos que f no es derivable y no haría falta hacer más para ver que no es derivable. En nuestro caso, pues es derivable. Es continua, por lo tanto, un primer paso ya tenemos. Y ahora, como es continua, para estudiar la derivabilidad, lo que hacemos es escribir aquí el 1, y aquí vamos a hacer la derivada por la izquierda y por la derecha. Esto se hace así porque es un valor absoluto y se cumple que se puede hacer así. La derivada, tenemos aquí la expresión, por ejemplo aquí arriba, y la derivada por la izquierda sería la derivada de menos x más 1. La derivada de menos x más 1 es menos 1. Aquí si queremos podemos poner, en lugar de así, vamos a poner aquí en el 1 un circulito, porque no sabemos cuánto va a valer la derivada. Y ahora, en x por la derecha, pues la expresión es x menos 1, su derivada es 1, como sabemos. Es derivar un polinomio. Entonces, la derivada por la izquierda, vuelvo a repetir, por cuestiones de continuidad, que vale 1, esto se podría hacer como por la definición, por el límite cuando h tiende a 0, etcétera, 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 pero en este caso, valor absoluto, polinomio, continua, pues se puede hacer pues sustituyendo en la parte izquierda y en la parte derecha el 1. Si sustituimos en la parte izquierda 1, si sustituimos en menos 1, 1, menos 1, siempre menos 1, luego esto daría menos 1. Si sustituimos en 1,
¿Qué se obtendría aquí? Pues 1. 1 siempre es 1. Sea lo que sea aquí, 1 siempre es 1. Luego, como esto da distinto, se tiene que f no derivable en 1. Por lo tanto, resumiendo, la función f de x igual al valor absoluto de x menos 1 es continua y derivable para todo valor distinto de 1. Y para x igual a 1 se tiene que es continua, pero no es derivable. Y esta sería la conclusión de analizar o estudiar la continuidad y derivabilidad de la función planteada.